Elizabeth, como pueda, y con la ayuda del Espíritu Santo, si le sale la voz, hasta donde le permita, nos va a dirigir, nos va a acompañar hasta la presencia del Padre con su palabra. Bien. Buenos días, hermanos, el que me ha visto. Bueno, como ha dicho mi hermano, hasta donde el Señor me lo permita, porque está un poco, bueno, estoy constipada y con la voz un poco agarrada, pero bueno, el que va a hablar es el Señor. Así es que yo le digo, Señor, tú sabrás, es tu pueblo, son tus hijos, dame voz para decir lo que tú quieres que diga. Y ya, no dejes que hable yo, habla tú por mí. Que sea tu Santo Espíritu el que me guíe y que ponga la tosecita ahí a un lado. Amén. Bueno, pues nada, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La verdad es que cuando empezó el culto, que Eduardo Eclesiastés 3, ¿no? Bueno, me llamó la atención porque lo que siempre dice mi pastor, ¿no? Que el Señor confirma, ¿no? Yo estaba ahí con cierta cosilla porque había preparado un mensaje y luego el Señor me puso otras cosas en la cabeza, ¿no? Me puso otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y yo decía, Señor, pero si he trabajado toda la semana y ahora, ¿por qué me sales con esto? Pero el Señor me lo confirmó a través de lo que tú leíste, ¿no? Que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Porque el mensaje que el Señor me dio para hoy es respecto a la paciencia. Porque la verdad, hermanos, es que nosotros todos adolecemos de lo mismo. Todos queremos las cosas ya. Todos queremos resolver nuestros problemas en el término de la distancia. Todos queremos, oye, no hay trabajo, ay Señor, yo quiero un trabajo, Señor, pero ya. Está muy tarambana, estamos, Señor, pero que este muchacho me está sacando ganas, Señor, por favor, pero oye, contrólalo, ayúdame, y estamos, pero todo lo queremos ya. Y últimamente pues hemos estado en un grupito de oración que tenemos por ahí en casa, y siempre las preguntas también giran alrededor de la misma situación, ¿no? Del hecho de que a veces pues tenemos situaciones, porque todos tenemos nuestras situaciones, unas más, otras menos, unas de una manera, otras de otra, pero todos tenemos nuestras situaciones difíciles que enfrentamos cada día, ¿no? En nuestro día a día. Y a veces nos encontramos tan agobiados que no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde pegar. Y empezamos, pero Señor, ¿pero qué hago? Pero yo oro, pero no pasa nada, pero ¿y qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para dónde tiro? ¿Qué hago? ¿Dejo de orar? ¿Sigo orando? ¿Qué? Pero Señor, llevo años en esto y no pasa nada. Y entonces a veces nos desesperamos. Entonces el Señor me dio esa palabra respecto a la paciencia, ¿no? Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Versículos 36 al 39. Pero nos vamos a enfocar en los primeros dos, 36 y 37. Amén. Dice, no perdáis pues, porque os es necesaria la paciencia, desde el 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo y poderoso nombre, Señor.
En esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, y pedimos de tu dirección, Señor, y de tu gracia, Padre, para exponer el mensaje, Señor, con toda fidelidad, Señor, sin tergiversar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando, Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, toque corazones. Padre, que te pido, Señor, la sabiduría, Padre, el discernimiento, Padre, para poder transmitir aquello que tú has puesto en mi corazón, Señor. Padre, conforme a lo que tú quieres, Señor, y no lo que quiero yo, Señor. Ayúdame a hacer las cosas, Señor, porque me paro aquí con temor y temblor, Señor. Te bendigo, te alabo, Señor, y te pido que obres en cada corazón y en cada vida, Señor, y que tu palabra haga aquello para lo que tú la has enviado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues nos vamos a centrar por el momento en los versículos 36 y 37, que dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, ¿no? Hermanos, el tema de hoy es ese, la paciencia. Necesitamos paciencia. Porque si nos damos cuenta, aquí la Biblia establece un principio. La paciencia no es una opción que tomamos. La paciencia no es de pronto una decisión que tomas en un momento dado o algo, ¿no? Dice que la paciencia es una necesidad. Dice, es necesaria para obtener la promesa. Pero entre que es necesaria y la obtención de la promesa, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque muchas veces estamos necesitando algo, estamos esperando una promesa que el Señor nos ha hecho. Pero estamos esperando y estamos orando, pero estamos haciendo de nuestra vida lo que queremos. Estamos viviendo como queremos. Y luego llegamos por la noche, ay Señor, tal, ayúdame, tal. Pero luego durante el día, mira, paz y gloria, hago lo que quiero, voy donde quiero, vivo como quiero, y luego pretendo que el Señor venga y me diga, no, sí, tranquila, mijita, yo estoy mirando por otro lado, tenga, esto es lo que le prometí. No es así. Hay que perseverar, hay que mantenerse firme, haciendo la voluntad de Dios mientras esperamos la promesa. ¿Por qué? Porque dice la palabra, todavía un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Las cosas son en el tiempo del Señor. Las cosas no son en nuestro tiempo. Todo bajo el cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Eso me confirmó lo que el Señor me había dicho que hablara. Le digo yo, mira, pues viene por el mismo lado la cosa. Entonces, hermanos, esto es una exhortación al ánimo, una exhortación a continuar, a mantenerse firme, aunque no veamos aquello que estamos pidiendo. Porque, a ver, nosotros, en medio de nuestras circunstancias, a través de nuestra vida, tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas, unos con los matrimonios, otros con los hijos, otros con las enfermedades, otros con el trabajo, otros con los vecinos, bueno, infinidades de situaciones, ¿no? Y normalmente nosotros como creyentes, ¿qué hacemos? Buscar del Señor y, Señor, por favor, y tal. Y estás a los pies del Señor, igual el Señor, si tú te pones realmente como cantábamos en su presencia, porque hay que estar en la presencia del Señor, hermanos, hay que caminar con el Señor, hay que estar ahí, ¿no? Y no por obligación, no porque, es que ahora tengo que ir a orar, no, tiene que haber gozo, deleite en estar en la presencia del Señor, ¿no? Y vemos que el Señor nos da de pronto, leyendo, buscando, escudriñando, el Señor te da una promesa. Hermanos, el que prometió es fiel, el que prometió no miente. Si el Señor te ha dado una promesa, el Señor la va a cumplir. El punto es si tú vas a tener el carácter necesario, la paciencia necesaria para esperar el cumplimiento de esa promesa en el tiempo de Dios, no en tu tiempo, no en mi tiempo, sino en el tiempo del Señor. O sea, debo mantenerme haciendo la voluntad de Dios. Mantenerme haciendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? La voluntad de Dios, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancemos la promesa.
¿Qué debo mantenerme haciendo? La voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance esa promesa, hasta que yo vea aquello que el Señor prometió que me va a dar. Porque si Él lo prometió, lo cumplirá. ¿Cuándo? Eso es paciencia, hermano. Hay que esperar, porque el Señor tiene su tiempo para todo, para todo. Nosotros habitualmente queremos todo rápido. Si no, mira, ahí tenemos el microondas, que queremos cocinar rapidito y y así, todo lo queremos hacer rápido. Yo me acuerdo, mi abuelita se iba a hacer un sancocho, que decimos allá, como el caldo cocido, que dicen aquí, ¿no? Y eso era, mi abuelita empezaba a cocinar como desde las 10 de la mañana, y eso sí que le salían unos caldos que, vamos, que para estos fríos, miren, los extraño. Pero ahora nosotros cogemos y en 20 minutos tenemos comida hecha, la mesa puesta. Mi abuelita me decía, ¿pero qué cochinada has hecho tú ahí en 20 minutos? ¿Cómo es eso? Le digo, abuela, que estos son otros tiempos. Claro, ella se demoraba 2-3 horas para hacer su comida con todas las de la ley y la hierbita y se bajaba al patio y toda la cosa, ¿no? Pero ahora nosotros no tenemos paciencia. No, yo que me voy a estar en eso me compro el pollo ya hecho, todo me lo compro. Ahora viene todo preparado, que pin, vuelta y vuelta y a la mesa, ¿no? ¿O no es así? Eso está pasando hoy por hoy. Entonces, hermanos, si tú pides conforme a la voluntad del Señor y Dios te da una promesa, mantente firme, haciendo la voluntad de Dios. Sé paciente hasta que obtengas lo prometido, porque el que prometió no miente, hermanos. El problema es ese, las prisas, el afán. Y la palabra nos dice, no os afanéis por nada, sino presentad vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y súplica con acción de gracias, dice, y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, mantendrá vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿O no es así? ¿Qué nos está diciendo? Que nos afanemos por esto sí, por esto no os afanéis por nada. ¿Qué traduce eso en el fondo? Paciencia, ten paciencia. Habla conmigo, está en mi presencia, ven, preséntame tus peticiones, ven aquí, preséntate, dime qué te pasa y espera, que en mi tiempo yo lo haré. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos queriendo todo ya, mi esposo ya, mi trabajo ya, mi salud ya, mi milagro ya, tanto, eso es lo que nos mete en la desesperación, nos mete en esa situación de desesperación de que, ay, pero ¿qué pasa? Que no sucede, y estás ahí todo desesperado. Empiezas a dudar de la bondad de Dios, empiezas a dudar de si el Señor te está escuchando, empiezas a dudar de si al final vas a ver o no vas a ver aquello que estás pidiendo. Y esa desesperación te saca de la voluntad de Dios, porque empiezas a buscar atajos. Mira, ahí tenemos el ejemplo de Sara y Abraham, que tenían la promesa que el Señor les iba a dar un hijo. Y Sara espere y ore y espere y no pasaba nada. Al final, ¿qué le dijo? Oye, ahí está mi sierva, tómala y ten un hijo con ella. Claro, ella decía, no, él me prometió un hijo, igual es a través de la... No, pero el Señor le había dicho que era a través de ella la que iba a tener su hijo. Pero ella se desesperó y ahí estuvo la desobediencia, ¿ves? Buscando un atajo para obtener esa promesa. Pero no era Ismael el hijo de la promesa, era Isaac. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros, cuando estamos pidiendo algo y no lo vemos, nos desesperamos y esa desesperación a veces nos saca de la voluntad de Dios. Y si estoy fuera de la voluntad de Dios, yo voy a forzar que suceda algo, algo que no es la voluntad de Dios, es lo que yo quiero, pero no es lo que Dios quiere. Porque igual, pero es que yo estaba pidiendo esto y mira, al final lo conseguí. Pero, ¿era eso lo que el Señor tenía para ti? Porque tú sabes lo que quieres, el Señor sabe lo que necesitas. Entonces tenemos que confiar en el Señor, confiar en lo que Él quiere para nosotros. ¿Me entienden? Y eso lo podemos aplicar en cualquier ámbito, tanto en nuestro negocio, en nuestro matrimonio, los hijos, todo. En cualquier problema, cualquier situación difícil que tienes. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Pero mientras estamos esperando, tenemos que aprovechar ese tiempo, no para hacer lo que nos dé la gana, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios es soberano y a Dios no le podemos meter prisas. Si nosotros cogemos, por decir algo, y plantamos un arbolito, una matita, lo que sea,
Y tú vienes todos los días, le echas agua, te vas, al otro día vas, la miras, otra vez agüita. Y por más que tú estés todos los días, por más que te quedes mirándola, ella no va a crecer más rápido porque tú la estés mirando. Ni aunque te pongas a estirarla para ver si sale más rápido, no. Ella saldrá en su tiempo. ¿Ah? Una mujer en embarazo no va a parir a los 3 o a los 4 meses. No, tiene su tiempo. Así sea que, ay, es que quiero ver mi niño ya. Sí, pues te aguantas. Hasta los 9 meses no lo ves. ¿Ah? Entonces es eso. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Nosotros jamás vamos a poder apurar a Dios. Por más que oremos y clamemos y declaremos y tal, y yo lo declaro y lo digo, no es por la fuerza de tu declaración. Es porque Dios lo quiere hacer y Él lo va a hacer cuando Él quiera, en su tiempo, en su momento, cuando Él lo tenga determinado. Así tú te puedes reventar a orar y a decir lo que digas. Entonces, hermanos, a veces podríamos decir, bueno, es que Dios es lento, es que anda, que desde que yo vengo pidiendo esto y mira que nada, y no pasa nada, y no pasa nada. No es que sea Dios lento, nosotros no tenemos paciencia, hermanos. Dios es perfecto en su tiempo. Él es preciso en darte lo que necesitas en el momento en que tú lo necesitas. Y si no te lo da, es porque igual no lo necesitas. Es algo que tú quieres, es un deseo tuyo, un deseo de tu corazón. Pero realmente, de pronto no es lo que necesitas. De pronto si te da eso que tú quieres, eso te va a alejar de la voluntad de Dios, te va a alejar del propósito del Señor para tu vida. Y entonces como el Señor sabe que eso te va a alejar, bueno, te lo da, porque eso no es lo que tú necesitas. Tú necesitas estar a los pies del Señor. Tú necesitas confiar en que Él es un Dios soberano y es tu Padre. Aunque nos suene un poco desalentador el hecho de que, ay, pero ¿cómo me vas a decir, Señor, que no necesito trabajo? Dices, necesito trabajo, es que no tengo. ¿Ah? Y no me llega el trabajo, entonces ¿por qué? ¿Porque no lo necesito? No es eso. No se trata de que no lo necesite. Mira, la palabra dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocáis y se os abrirá. O sea, tenemos que llegar a los pies del Señor, tenemos que pedirle, tenemos que tocar, llamarle, decirle, Señor, me pasa esto. Pero sí tenemos que ser claros en entender que no porque toquemos mucho, se nos va a abrir antes. Se abrirá en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y ahí es donde tenemos nosotros que ejercitar esa paciencia. Sé que necesitamos las cosas y las queremos ya, pero debemos dejar la ansiedad. Necesitamos, hermanos, paciencia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entre tanto, nos ha dicho el versículo que leímos al principio, es necesaria la paciencia, ¿no? Vamos a Santiago ahora. Nos había dicho el versículo de Hebreos que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancemos la promesa. Y luego Santiago dice, hermanos míos, Santiago 1, versículos del 2 al 5. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí ven? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, estamos un poquito ahí cerraditos y no tenemos esa paciencia, hay que decirle al Señor, dame sabiduría para tener la paciencia que necesito, para estar a tus pies, confiando en ti, confiando en tu palabra, confiando en que tú cumples lo que prometes, confiando en que tú me diste una palabra y que tú la vas a hacer realidad en mi vida en tu tiempo y a tu hora. Pero hay que pedir con fe, dice, no dudando nada, porque dice que el que duda no va a recibir nada del Señor, porque dice que el hombre que es inconstante en todos sus caminos, dice, el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos, y que el que pide, pero pide sin fe, no va a recibir nada, dice la palabra. Hermanos, como decíamos hace un momento, el Salmo 37 dice que nos deleitemos en Jehová, y que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Salmo 37:5.
Entonces, hermanos, teniendo esa situación que el Señor nos presenta, que es necesaria la paciencia, y luego Santiago nos dice que la paciencia tiene su obra completa para hacernos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Será que no es importante realmente, de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo, tener paciencia y esperar en el Espíritu Santo, esperar en Él, confiando en que Él va a cumplir? Hermanos, estamos hablando del Creador, de nuestro Padre, del Todopoderoso, aquel para el cual nada es imposible. Entonces, la paciencia, hermanos, es el común denominador para una ecuación, digamos, de victoria en la vida. O sea, la paciencia es perseverancia, es esperar, pero con calma, sin desesperarte, sin estar, porque tampoco vamos a hablar de que vamos a tener paciencia, vamos a estar, no va a estar todo ahí mal encarada. Tengo que, ahora tengo que ir para la iglesia, ahora tengo que ir para aquí, ahora tengo que ir para allá, ahora, no, mira, a orar, no. Bueno, infinidad de cosas. Y voy a estar ahí mirándolo como una carga. No. La palabra dice, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Y la gente podría pensar, ¿cómo voy a tener gozo si estoy en una prueba? Eso suena como raro, ¿no? Como, si estoy en una prueba, Señor, ¿cómo que gozo? Pero dice que eso nos produce paciencia, y la paciencia nos va a hacer perfectos y cabales. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nosotros podemos tener una prueba, pero nosotros tenemos fe en Jesús, fe en nuestro Dios, en nuestro Salvador, y sabemos que Él es fiel, es justo, Él es cabal, es todopoderoso. Entonces, hermanos, esa prueba de nuestra fe produce paciencia, esa paciencia que necesitamos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, esa debe ser la disciplina de nuestra vida, permanecer haciendo la voluntad de Dios mientras vemos aquello que estamos esperando. Si tenemos una visión que Dios nos ha dado con respecto a nuestra vida, o con respecto a la iglesia, o al hogar, o al trabajo, o a cualquier situación que estemos pasando, hermanos, lo que tenemos que hacer, aunque no veamos lo que queremos ver, debe ser tener paciencia y centrarnos en hacer la voluntad de Dios mientras llega el tiempo de Dios, el tiempo en que Él hará realidad nuestro deseo y obtendremos la promesa que Él nos ha hecho. No hay que claudicar, no hay que desistir, hermanos. A veces claudicamos porque no vemos lo que queremos. De eso se trata la paciencia, hermanos, de persistir haciendo la voluntad del Señor, la voluntad del Señor hasta que veamos nuestro milagro. ¿Alguien quiere ver su milagro aquí? ¿O no? Amén. Pues paciencia, hermanos, hay que tener paciencia para poder ver aquello que el Señor nos prometió, porque estoy seguro que a todos aquí el Señor nos ha dado una promesa. Todos tenemos esa promesa, tenemos esa cosita ahí en el corazón, eso que el Señor nos dijo en su momento. Tenemos algo por lo que estamos orando, que estamos doblando rodillas. Hermanos, durante ese tiempo ocurren dos cosas. Conocemos al Señor y nos conocemos a nosotros mismos. Porque, mira, no se trata de que yo quiero voy a ir a orar y entonces yo llego y pongo los frijoles y mientras está la olla, entonces me voy un ratico y entonces estoy aquí que no sé qué, ay Señor y tal, cuando, ay Señor, se me quema la olla y no, o que ay, que tal cosa y que no, ahora tengo que ir por los niños, no hermano, no es eso. Tenemos que tener un tiempo que saquemos específicamente para estar en la presencia del Señor. Un tiempo en el que estás tú a solas con Él, derramando tu corazón, deleitándote, como dice la palabra, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tiene que gustarte, tienes que deleitarte, tienes que, estar ahí. Perdón. Me puedo emocionar mucho porque la garganta me... Entonces, hermano, nosotros siempre que cometemos errores, burradas, es porque no sabemos esperar. Ay, Dios, empezó. Perdón. Siempre que cometemos errores, hermanos, es porque no sabemos esperar. Cuando nosotros descubrimos realmente quién es Dios, descubrimos quiénes somos nosotros, ¿sabes? Porque ahí es cuando
notemos que realmente estamos tratando con el soberano del universo, el soberano de la creación, con un Dios grande y poderoso, un Dios que nos ama, un Dios que quiere lo mejor para sus hijos, un Dios que no miente, un Dios que cumple lo que promete, hermanos. Entonces, cuando tú sabes que Él es tu Padre, y sabes que Él te prometió algo, y sabes que tú solo eres barro, porque tú de estar ahí en la presencia del Señor empiezas a discernir, a escudriñar, te vuelves a enamorar, a reencontrar con el Señor, empiezas a disfrutar realmente de ese momento. Y ahí es donde vas a encontrar ese gozo en medio de la prueba, en medio de la tribulación, y te va a forjar el carácter para esperar en el Espíritu lo que Dios te ha prometido. Entonces, es que tenemos que ver, digamos, la parte buena de la situación difícil, ¿entiendes? No quedarnos en el problema en sí, sino todo lo que el problema trae consigo, ¿sabes? Pero necesitamos paciencia, hermanos. Dios quiere pulir nuestra paciencia. Lo que te trae el milagro y la promesa es esa paciencia. Te hace perfecto y cabal. Te genera un carácter, te genera... O sea, hay personas que piensan que tener carácter es llegar pegando 4 gritos, tirándole una patada a la puerta, mujer, ¿dónde está la cena? Uy, no, es que tiene mucho carácter. No, eso no es carácter. Eso es grosero. Entonces, hermanos, no debemos estar esperando ministerios de microondas o matrimonios de microondas, ¿no? Sí, porque es que queremos, oye, lo conocí hoy, me casé mañana y igual pasó mañana me divorcio, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no se ponen las cosas en la presencia del Señor. ¿No? Te ofrecen te estás pidiendo un empleo y te ofrecen un empleo que igual de pronto no es lo más adecuado, que no le da gloria y honra al Señor, pero como estás desesperado, te metes de pronto en cosas que no debe ser. Espera en el Señor. El Señor, no te conformes con menos de lo que el Señor realmente te quiere dar. El Señor tiene algo bueno para ti, algo precioso, ¿no? Espera lo que el Señor te ha prometido, no te precipites. De eso se trata, ¿no? A Dios le gusta el carácter. Hermano, la verdad es que el carácter es como, ¿qué te digo yo? Es como una estructura, como una columna vertebral, ¿no? Es una persona que tiene una estructura espiritual firme. A ese carácter se refiere el Señor, a eso, ¿no? Y eso es lo que Dios busca pulir en nosotros, que realmente tengamos unas disciplinas espirituales sólidas, que realmente estemos en la presencia del Señor, que busquemos del Señor, pero con gusto, con ánimo, con gozo, que nos deleitemos en su presencia, hermanos, porque como les decía, en esa búsqueda, en ese tiempo que estás haciendo la voluntad de Dios, que estás en su presencia, es cuando tú te acercas, te relacionas, le conoces, Él te conoce, le conversas, le cuentas, Él te cuenta, te reconcilias y te reenamoras otra vez del Señor, ¿me entiendes? Es como volver a ese primer amor y decir, uy, Señor, esto es lo que yo me estaba perdiendo, pero Señor, es que yo me declaro total y absolutamente enamorada del Señor. Y todos los días le digo, Señor, es que me quiero enamorar de ti cada día más y más y más. Porque entre más escudriñas, es que es imposible no amarlo. Entre más escudriñas la palabra, más te das cuenta de quién es Dios, de lo bueno que es, vamos, es que el Señor es el Todopoderoso, el Señor es lo más grande que nos ha pasado, hermano. La decisión más importante que uno toma en la vida es, ¿con quién vamos a pasar la eternidad? ¿Con Dios o con el diablo? Hermanos, entonces, ante todo, hermanos, esperas, enamorado, gozoso en el Señor, sabiendo que el que prometió no miente. La paciencia te hace cabal y te hace perfecto. Y cuando alguien se para en la paciencia del Espíritu Santo, esa paciencia te permite esperar en el Espíritu Santo lo que es tuyo. Y no te conformas con cualquier cosita, no te sales por la tangente para hacer cualquier cosa o para, ay no, el Señor me iba a dar un edificio, pero bueno, yo me conformo con un ranchito en la esquina. No, ¿me entiendes? O el Señor me iba a sanar esto, pero bueno, yo me conformo con que me sane la uñita. No, ¿me entiendes? Es eso. Es esperar lo que es tuyo, lo que el Señor te ha prometido. Posición, hermano, firmeza, estabilidad, paciencia, carácter. Eso es lo que el Señor quiere en sus hijos. Tú eres un hijo de Dios. Y el Señor, la palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas.
Lo dice segunda de Pedro 1:3 creo. Y eso indica que todas las cosas que nosotros podemos necesitar ya están aquí, ya existen. El Señor ya nos las dio. O sea, el Señor es un eterno presente. Nosotros venimos caminando aquí así, pero el Señor lo ve todo. Él ve el final desde el principio. Y lo que Él te dijo que te va a dar ya está allí. Tú sencillamente estás caminando hacia esa promesa que el Señor ya te dio. Y eso ya está allí, eso ya es tuyo. Lo que tú tienes que hacer es caminar en la voluntad de Dios para alcanzar esa promesa que el Señor ya te dio, porque el Señor ya te la dio. Para Él es presente, para ti es un futuro, pero para Él es un presente. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes, eso es lo que tenemos que tener aquí. Saber que Dios no engaña, ¿entiendes? El Señor no engaña. Jamás vas a recibir algo que tú no estás esperando. Si no tienes fe, el Señor dice, pues no lo quiere. No lo quiere. Se va por otro lado. No confía en mí. Dice, si no tienes fe, no vas a recibir nada del Señor. Así de claro. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y que la da abundantemente y sin reproche. O sea, si nos falta de pronto, si somos un poquito ahí tocaditos y no tenemos esa paciencia, pidámosle al Señor. Señor, dame sabiduría para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú quieres que yo haga, para permanecer, para persistir, para tener un carácter firme, para tener una estructura espiritual firme, Señor, para que te dé gloria, que te dé honra, Señor. La prueba, hermanos, produce paciencia. Y dice que tengamos gozo, sumo gozo. No andemos con cara de limón por ahí porque estamos en una prueba. ¿Qué te pasa? No, sí, yo tengo gozo. Pero estás ahí todo ahí. Sí, tengo gozo. Pero hombre, esa cara, sí, no, pero en el fondo tengo gozo. En el fondo, pues tienes que bajar un submarino, hija, porque, madre mía, sí, hay mucha gente que va, que uno dice, pero por favor, ¿ah? Oye, que tenemos problemas, sí, todos tenemos problemas. O hay alguno aquí que pueda decir, no tengo problemas. Y si no los tienes, los vas a tener, eso tenlo por seguro. Sí, tenlo por seguro. Y no es que los quiera desanimar, pero es que es así, esto es para valientes, esto no es para cobardes. El Evangelio es para valientes. ¿Eh? Entonces, hermanos, tengan en cuenta que, mira, el Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, eso quiere decir que esto es un camino de toda la vida. No es que, no, yo vine, hice la oración de fe, la recité, me la aprendí, tal, ya soy salvo, ya está, ahora puedo vivir como yo quiera. No, eso no es así. Eso tiene que verse, tiene que reflejarse. Tú tienes que, el Evangelio se vive, tu vida tiene que reflejar que eres un hijo de Dios. ¿Que tienes pruebas? Paciencia, hermanos. Haz la voluntad de Dios, continúa haciendo la voluntad de Dios hasta que veas la promesa que el Señor te hizo. Vive en santidad, porque sin santidad nadie lo va a ver, nadie. Entonces, hermanos, el gozo al que se refiere a la Biblia es ese gozo espiritual, ¿no? Es una decisión que tomamos nosotros de desalojar la amargura en el gozo del Espíritu Santo. Y la verdad, hermano, es que una vez que nosotros nos ponemos en la presencia del Señor y nos acostumbramos a estar ahí siempre yendo a la presencia del Señor, es que nos mantenemos contentos. Que la gente hasta pregunta, bueno, ¿y usted con todo lo que está pasando? Y mírenle la carita, como que no pasa nada. Pero es por eso, ¿sabes? Porque tú has tomado esa decisión en el Señor de desalojar la amargura, de no darle cabida a la amargura en tu vida. Y cuando por alguna circunstancia, porque somos humanos, por algunas circunstancias tienes tus ratos de bajón, mira, ponte en la presencia del Señor y dile al Señor, Señor, ayúdame, Señor, levántame, Señor, fortaléceme, y el Señor lo va a hacer, hermano. El Señor te fortalece y te levanta, hermano. Acuérdense, el Salmo 32:8. A mí me gusta mucho la versión ¿cómo es? Nueva versión internacional, ¿no? Que dice, yo te guiaré, yo te instruiré, yo te guiaré. Dice, sí, pero esa es la de Reina Valera, que dice, sobre ti fijaré mis ojos. Pero me gusta la de la Nueva Versión Internacional porque dice, yo cuidaré tus pasos y velaré por ti. Dice, yo te guiaré, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes andar. Yo guiaré tus pasos y velaré por ti. En la Reina Valera dice, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, si el Señor te está diciendo que tengas paciencia, te está diciendo que Él te va a instruir, que Él te va a llevar de la mano, que Él te va a mostrar el camino por el que debes andar, si sabes que estás hablando con un Dios soberano, con un Dios omnipotente, omnipresente,
¿ah? Un Dios que no miente, un Dios que tiene poder para hacer todo aquello que dice que va a hacer, ¿ah? Que para Él no hay nada imposible. ¿A qué le tememos, hermano? Es solo permanecer haciendo la voluntad de Dios hasta que veamos aquello que Él prometió, porque si lo prometió, hermanos, lo va a cumplir, ¿ah? En el libro de Santiago estamos mirando en el versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, hay que resistir la prueba, no hay que decaer, porque muchas veces estamos con problemas tan serios, tan difíciles, a veces tenemos tanta cuestión ahí en el corazón, y yo, ¿qué hago con esto, Señor? Y no sabemos qué hacer. Hay que hacer la voluntad de Dios y persistir en oración en la presencia del Señor, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor nos ha hecho, hermano. Esa prueba siempre va a generar en nosotros esa capacidad de aguantar, ¿no? Nos va a dar paciencia. Y como hemos dicho, el que persevere hasta el fin, hermanos, ese será salvo. No perdamos la fe en que nuestra familia va a ser salva. Yo vivo orando por mi mamá, vivo orando por mi hijo mayor, por mi nieta. Y yo digo, ay, Señor, yo veo esto, cada vez veo que estás más cerca. Señor, no permitas, Señor, que se vayan a ir sin conocerte. Ten misericordia, Señor, y vivo orando por ella. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Desesperarme porque no llegan? No. Yo tengo que seguir haciendo la voluntad de Dios mientras yo espero la promesa que el Señor me dio, tú y tu casa. Entonces, serás salvo tú y tu casa. ¿Vale? Si me has dicho que seremos salvos en mi casa, yo confío en tu palabra porque tu palabra es verdad. Yo seguiré haciendo tu voluntad con gozo hasta que yo vea aquello que tú me has prometido, porque sé que lo cumplirás. Es eso, no perdamos la fe en que el matrimonio va a funcionar, no perdamos la fe en que los hijos van a mejorar, en que vamos a ser curados de X o Y enfermedad, o que vas a conseguir un trabajo que te está haciendo falta, no. Hay quien piensa que es cuestión solo de levantar manos y arrodillarse y listo. Pero hermanos, se trata de estar en la presencia del Señor, de deleitarnos en su presencia. Se requiere paciencia, se requiere una vida con Dios. Acuérdense, Jeremías dice en el versículo 13 del capítulo 29, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Entonces hay que buscarlo así, de todo corazón, de todo nuestro corazón, con ganas, realmente con honestidad. Señor, te necesito. Estamos hablando con Dios, hermano, Dios nos conoce, no podemos irnos de chulitos delante del Señor. Ay, no necesito a Dios, yo no, ¿qué va? Yo resuelvo mis cosas como pueda y ya está. No, a Dios lo necesitamos todos. Y aquellos que decimos que no, somos los que más lo necesitamos. Entonces hay que ir con toda la humildad, hermano, delante del Señor y decirle, Padre, no puedo más, estoy cargadísimo. Mira, te traigo todos mis problemas a ti aquí. Señor, ayúdame, haz algo, Señor, levántame, Señor, aquí pongo mi carga, Señor, a tus pies. Y el Señor nos va a levantar, hermanos, el Señor es el que nos va a levantar. La prueba no nos va a hundir, si tenemos paciencia y continuamos haciendo la voluntad de Dios, la prueba no nos va a hundir, hermanos. Cuando estás esperando algo conforme a la voluntad del Señor y perseveras y tienes paciencia haciendo la voluntad de Dios, eso genera esperanza y esa esperanza no te va a dejar en vergüenza, como dice Romanos 5, ¿sí? Dice que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque es que el que prometió, pues eso no nos va a dejar en vergüenza. Él nos dijo, lo voy a hacer y lo va a hacer, hermanos. Hay que confiar, hay que creer en el Señor. Nos gusta que Dios tenga paciencia con nosotros, pero a veces somos nosotros los que no queremos esperarlo a Él, queremos todo rapidito, queremos todo ahí, ya. Pero no, hermanos, como les decía, hay que buscar un sitio, hay que buscar el momento, hay que buscar esa soledad, esa armonía, esa comunión con el Señor. Amén. Hebreos 6 dice, pero deseamos que cada uno, Hebreos 6 dice, 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza,
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Así que ya sabemos que lo que confirma esa esperanza es nuestra paciencia. O sea, tenemos que seguir esperando en Dios con paciencia. No frustrados, sino afirmando que lo que espero viene de camino. No hay que dejar de orar, hermanos, por lo que esperamos. No hay que dejar de orar por aquello que el Señor nos ha prometido. No perdamos la paciencia. Hebreos 6:11. O sea, no podemos perder la paciencia. Conservemos la paciencia, conservemos la esperanza en eso que el Señor nos ha prometido. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y si estamos así, estamos parados en fe, con paciencia, haciendo la voluntad de Dios, hermanos, podemos decirle directamente al enemigo: mira, diablo, alguien va a ganar y no vas a ser yo. Alguien va a salir aquí por patas y no voy a ser yo. Alguien va a claudicar y no voy a ser yo. Y hay alguien que va a recibir aquí una victoria y ese sí voy a ser yo, porque en Cristo soy más que vencedor. Y lo dice su palabra, no es porque yo te lo diga, es porque Cristo lo dijo. Amén. Así que, hermanos, atrevámonos a tener paciencia, haciendo la voluntad del Padre, orando en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, hermanos. No nos desesperemos. ¿Qué podemos decir? ¿Cuándo será esto? En el tiempo de Dios, hermano. Tú persiste en lo que esperas. ¿Cómo ganaremos? Lucas 21:19 dice: con paciencia ganaréis vuestras almas. Con paciencia, no con desespero, no con afanes, con paciencia. Y me mantendré en paciencia, haciendo la voluntad de Dios hasta que vea lo que el Señor me prometió. Predicando con paciencia, orando con paciencia, creyendo en fe, haciendo la voluntad de Dios. La palabra dice: si crees, verás la gloria de Dios. Cuando usted tiene paciencia, hermanos, y cree, usted no busca problemas. Usted lo que consigue son soluciones. Usted se pone a pensar, no, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? ¿O qué puede hacer este fulano o aquel, el otro por mí? No, ¿qué puedo hacer yo para poner mi granito de arena en la obra del Señor? ¿Qué puedo hacer yo? Tenga fe, conserve la esperanza, tenga carácter, forje su carácter. Las pruebas nos sirven para eso, para forjar el carácter. No se enfade con Dios. Dios tiene su tiempo. Y como dijo Eduardo al inicio del culto, todo tiene su tiempo bajo eso. Todo tiene su hora, ¿no? Que fue lo que leíste en Eclesiastés. Entonces, hermanos, no estemos afanosos. Tengamos paciencia. Sigamos haciendo la voluntad de Dios y esperemos, confiados, el cumplimiento de la promesa. Porque como leímos al inicio del culto, nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Dice, porque aún un poquito y el que va a venir vendrá y no tardará. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, los que creemos en el Señor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que, hermanos, paciencia y a seguir orando y a seguir adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.